Clara Sánchez Merino, viene de la Universidad de Córdoba, donde está desarrollando su tesis doctoral, precisamente codirigida entre la profesora Enrique Soria Mesa y Manuel Pérez Lozano, y ella nos va a presentar la comunicación El campanario del convento de Santo Domingo y su evolución histórica. Cuando quieras, Clara. Bueno, ya casi buenas tardes a todos los presentes. Primero agradecer al Ayuntamiento de Palma y por supuesto a nuestro director de la jornada, el profesor Díaz, la aceptación de mi propuesta, el comité científico organizador de la jornada. Bien, el título del trabajo que hoy pretendo sintetizarles muy brevemente, pues es el campanario del convento de Santo Domingo y su evolución histórica. Este trabajo ha sido realizado en el marco de las ayudas FPU de la formación del profesorado universitario y en el marco del proyecto de investigación I+D, la mesocracia en Andalucía de los siglos XVI y XVII. Pero bien, para no extenderme, me gustaría comenzar directamente. Pese a que actualmente yo me voy a referir a lo largo de esta intervención con el nombre de convento de Santo Domingo, en su momento, como bien saben ustedes, en su momento era el convento de Santo Domingo, pero actualmente, quiero decir, es un colegio regentado por las hermanas terciarias franciscanas. Bien, el objetivo de esta intervención, de este trabajo, es analizar la evolución histórica que ha experimentado el campanario del convento de Santo Domingo, pero voy a intentar hacerlo atendiendo a una doble intencionalidad. Por un lado, por supuesto, analizar aquellos elementos arquitectónicos, materiales constructivos, técnicas constructivas, diseños, es decir, lo relativo a la arquitectura, su evolución histórica, por supuesto, basándonos en la documentación hallada en el archivo de protocolos notariales de Palma, depositado en Posadas, pero también, si no es menos importante, atender a otra esfera sin la cual, como ya bien el profesor Díaz Rodríguez ha comentado al inicio, y por supuesto todas las intervenciones magníficas que hemos tenido el placer de escuchar previamente también han apuntado, que es el hacer converger el patrimonio material, ese patrimonio arquitectónico, con una reconstrucción de cómo sería esa cosmovisión, ese horizonte de expectativas que presenta pues un habitante palmeño del siglo XVI, cómo veían ellos ese urbanismo en el siglo XVI y cómo lo vieron más tarde con esa evolución estilística que experimenta la torre a partir del terremoto de Lisboa del año 1755, cuando ya sí vemos que hay una renovación estilística protagonizada por los Ruiz Florindo, ¿no? Pero se trata de intentar reconstruir ese horizonte de expectativas a partir del patrimonio histórico, pero también del patrimonio documental. Por eso aquí les presento el documento que hallamos en el archivo de protocolos notariales. Es el documento en el que se especifica quién será el encargado de construir la torre de Santo Domingo y bajo a qué condiciones se tiene que atener y qué características concretas debe poseer esa torre que se ha de construir como espadaña en el convento de Santo Domingo. Con lo cual, aquí rápidamente les comento que el constructor, el artífice será Juan de Luna, y realizará, por supuesto, nosotros ciñéndonos al documento histórico que ya les he presentado previamente, a esas condiciones donde los dominicos establecen cómo quieren que sea esa torre. Aquí les presentamos pues un montaje fotográfico, como pueden observar a la izquierda, en la imagen de la izquierda, de cómo se vería esa torre de Santo Domingo a finales del siglo XVI, cuando Juan de Luna empieza a construirla, ¿no? Cómo se vería en su aspecto final, quiero decir. Para ello nos hemos basado, para hacer esta reconstrucción, que es una imagen, antes me recordaba Alejandro, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, pues
yo siendo historiadora del arte, por supuesto, acudo también a la imagen para explicarles pues, cómo se vería, ¿no? Y nos basamos en el modelo de San Francisco, de la espadaña del convento de San Francisco, para realizar esta reconstrucción, y ahora les comentaré por qué. En el centro pues tienen ustedes una imagen de cómo se encontraba este campanario antes de ser restaurado, y a la derecha tienen ustedes pues el resultado final, tal cual hoy lo podemos observar, ¿no? Bien, fíjense que aquí hemos alterado el color del campanario. Esto no es puro azar, ¿no? Sino que obedece a una intencionalidad concreta, y es precisamente pues, la que así precisaban los dominicos en su documento. Cuando le decían a Juan, bueno, cuando especificaban en este contrato para Juan, que querían que el color de la torre fuera pues tosto, es decir, tostado. Por eso hemos alterado el color de la torre pues, a través de este montaje fotográfico. Pero además también especificaban que querían que este cuerpo principal, en el cual se abría un arco redondo, es decir, entendamos un arco de medio punto, con una moldura y con dentellones, querían que este cuerpo principal estuviera rematado por un frontispicio puntiagudo, es decir, podríamos entenderlo en un lenguaje académico artístico, pues como frontón triangular, ¿no? Como elemento arquitectónico clásico. Pues bien, como les comentaba previamente, nos hemos basado en este modelo que tienen ustedes a la izquierda para realizar este montaje fotográfico. Es la espadaña de San Francisco. Pese a que no tenemos un documento que pruebe que esta obra es de Juan Ruiz, ya pueden ver ustedes las similitudes, sí que encontramos, y ahora les mostraré, el profesor Manuel Pérez Lozano, así comprobó que existen otras obras de Juan Ruiz que se parecen muchísimo a la espadaña de San Francisco, que sí están documentadas que fue Juan Ruiz el que recibió pues, cierta cantidad de dinero por una serie de bocetos y de dibujos, que ahora les comentaré. Pero para no extenderme en exceso, fíjense en estas características que yo les comentaba, ¿no? Sobre todo en los dentellones y la gola que remarca ese arco de medio punto. Aquí tienen ustedes el ejemplo de la obra que sí está documentada por el profesor Manuel Pérez Lozano, atendiendo pues a la documentación hallada, donde se especifica que Juan Ruiz Albaní sí que estaba entre los documentos de la construcción de la torre de Santa María de la Mota en Marchena, que es la que tienen ustedes a la derecha, que pueden ver cómo presenta esos azulejos. Es una característica muy típica, esos azulejos de color añil, y que en el caso de la espadaña del convento de San Francisco no se conservan, se han perdido, pero pueden ustedes seguir los rastros de esos ciertos marcos rectangulares donde en su momento antaño, originalmente, sí que estaba provista de ese tipo de decoración a base de azulejos. Otro aspecto interesante sobre Juan de Luna es que nos lo hemos encontrado en otros documentos a principios del siglo XVII, en el año 1603 y en el año 1605, que es el documento que ustedes pueden ver en la pantalla, donde se hace mención a su nombramiento como alarife, ¿no? Un cierto reconocimiento profesional, como ya hemos tenido ocasión de escuchar en otras intervenciones anteriores, que le daba pues, cierto estatus dentro de ese área profesional. Esta imagen me sirve para comenzar con esa segunda fase constructiva que experimenta el campanario. En el año 1755 se producirá ese famoso terremoto del que ya venimos hablando, el terremoto de Lisboa, que hará que se destruya pues, gran parte de esta obra arquitectónica, con lo cual se necesita de una reedificación de la misma. Aquí tienen ustedes pues, una inscripción en la clave del arco toral de Santa María la Blanca de Fuentes, donde bueno, pues, esa inscripción reza: un terremoto, o sea, se hizo un gran terremoto el 1 de noviembre del año 1755, y con la firma de Alonso Ruiz Florindo, que flanquea esa clave del arco toral. Tienen ustedes en pantalla aquí pues, un esquema con el que jugamos con las líneas para indicarles de alguna manera
que vean ciertas diferencias formales que ahora intentaré explicarles sobre la intervención de los Ruiz Florindo en esta obra arquitectónica cuando se reedifica a partir del terremoto de Lisboa, ¿no? Insisto. La parte del cuerpo central presenta ese arco de medio punto que ya veíamos que era un elemento arquitectónico que sí que poseía, según nos atenemos al documento de los dominicos. Pero lo interesante es que en esta reedificación ya vamos a ver elementos arquitectónicos muy característicos de los Ruiz Florindo, en concreto de Alonso Ruiz Florindo, como es el remate a base de molduras alabeadas y molduras que crean, en definitiva, pues una de sus mayores señas de identidad, como son las volutas, que pueden ustedes ver que rematan pues el cuerpo central. Lo interesante es que en lo que anteriormente había ocupado el frontispicio, ahora es ocupado por unas formas pues mucho más movidas, más dinámicas, pero además desarrollando una de las técnicas que pues, mayor fama les va a dar a los Ruiz Florindo, como ya venimos viendo, y por supuesto con esa magnífica exposición a la que pueden ustedes asistir, es la técnica del ladrillo avitolado, ¿no? Que crea esos efectos de continuidad, crea efectos de juegos de textura, donde pues se pueden conseguir acabados muy similares incluso a los que veíamos a los que podemos ver en piedra, ¿no? En otro tipo de soporte. Pues bien, pensamos que la parte inferior del cuerpo central es obra de Juan Ruiz Florindo porque es menos movida, es quizás pues, más clásica. Ahora les enseñaré algunos elementos formales que podemos poner en relación con otras obras de Juan Ruiz para que vean cuáles son esas similitudes, esas correspondencias. La parte superior pensamos que se trata de Alonso Ruiz Florindo. Esta hipótesis, puede ser de alguna manera reforzada, se ve apoyada de alguna manera pues, con esa base documental, y es que en el archivo de protocolos notariales nos encontramos con el testamento de las hermanas de una figura que ya se ha mencionado aquí previamente, de Fray Ambrosio de Torres. Nos encontramos con el testamento de doña Inés y Mariana de la Orden y Torres. Y es un testamento interesante porque este testamento se recoge en una venta que realiza el padre Fray Ambrosio de Torres, de la venta de unas propiedades que hereda de sus hermanas. No sabemos qué hace con ese dinero, pero sí sabemos que la venta se produce en el año 1756, justo un año después del terremoto de Lisboa, siendo él también dominico. Y sí, recordemos que la torre, estamos hablando del contexto del convento dominico también. Pero además, lo más interesante es que, aquí tienen ustedes, Fray Ambrosio de Morales es el autor de esta famosa obra del siglo XVIII, donde se desarrolla pues, toda la historia de Palma. Pero además de la historia de Palma, aquí se está haciendo una justificación de uno de los espacios más significativos y más simbólicos de Palma, como es la capilla de la Virgen de las Angustias, el Arquito Quemado, que no en vano las hermanas de Fray Ambrosio de Torres encargan en su testamento también, en el testamento en el que nombran como albacea testamentario a Fray Ambrosio de Morales, al que dejan esas propiedades, también especifican que se invierta un dinero en la decoración, ornamentación del Arquito Quemado. Pero además es que recuerdan el aspecto interior de ese espacio del Arquito Quemado, es un espacio dominado por una serie de elementos ornamentales arquitectónicos que nos devuelven a esa influencia de Alonso Ruiz Florindo, es decir, pensamos que se trata de Alonso Ruiz Florindo, que está interviniendo y que ya está en relación con esta familia de Ambrosio de Torres, de Fray Ambrosio de Torres, ¿no? Porque pensamos que esa decoración a base de puntas de flecha, como ayer también el profesor Pérez Lozano insistió en su visita, se trata pues de una característica propia de este autor, de Alonso Ruiz Florindo. Pero además, aquí tienen ustedes esa sucesión tanto del patrimonio documental como del patrimonio arquitectónico ornamental, esa lectura de las formas.
donde se ve pues cómo en el año 1729 se produce ese testamento de las hermanas, encargan la decoración del arquito quemado. 1756, un año después del terremoto, es cuando se produce esa venta de la huerta que hereda Fray Ambrosio de Torres, y esa decoración del arquito quemado, que son características propias de Alonso Ruiz Florindo. Pero además, como el libro se publica, el libro de Fray Ambrosio de Torres, recordamos, en el que ensalza ese culto a la imagen de la Virgen de la Angustia, ese espacio simbólico religioso, lo publica, es decir, se imprime en Sevilla en el año 1775. Con lo cual podemos lanzar la hipótesis de que esa torre de Santo Domingo, con características muy singulares, que ahora rápidamente les voy a explicar, que están en relación con la obra de Alonso Ruiz Florindo. Pensamos que Alonso Ruiz Florindo, estando también en Palma, en esa franja de tiempo entre los años 60 y 70, bueno, pues pudo realizar efectivamente la torre de Santo Domingo. No tenemos un documento en el que figure como tal, no lo hemos hallado hasta ahora, con el poco tiempo con el que contábamos, pero sí les voy a mostrar esas características brevemente, que no voy a insistir porque ya hemos visto ese lenguaje formal típico de esta saga de arquitectos. Pero fundamentalmente vean estas columnas de fuste estriado, que presentan, por un lado, la fachada, que ayer en el recorrido terminamos en esa fachada de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Palma, y vean cómo existe una correspondencia formal, una similitud pues, muy clara con respecto a la columna, a una de las columnas que flanquean el arco de la espadaña de Santo Domingo. Vean cómo juegan con esas texturas, y es exactamente pues, el mismo tipo de técnica de ladrillo vitolado, creando incisiones que pues, se asemejan a las acanaladuras. De verdad que se hacen en esos tambores a base de sillares de piedra, pero en este caso, recordemos, son ladrillos, ¿no? Lo cual tiene bastante mérito. Bien, aquí fíjense en esta obra en San Francisco, fíjense en esas características, se repite la gola, se repite también los dentellones, se repite el juego de texturas, se repiten esas formas también bulbosas, que son muy características de la saga de los Ruiz Florindo, también las volutas. Y rápidamente paso porque lo que me interesa es que vean ustedes una de las mayores correspondencias formales que hemos podido hallar hasta ahora, que es en la Luisiana, donde el arco toral presenta pues una forma muy semejante a la que encontramos en la espadaña de Santo Domingo, a base de esas volutas y ese movimiento. Finalmente me gustaría acabar con una reflexión, que sé que me he pasado de tiempo, disculpen, pero yo solamente quería hacer incidencia, recalcar en la importancia de tres conceptos que ya pues, Heidegger pronunció en un artículo dedicado a la arquitectura, pero me interesaba que yo he cambiado el orden de estos conceptos, de estos tres verbos, y creo que es importante pensar, habitar, construir, porque a partir de ese estudio de las técnicas constructivas, del ladrillo, de la construcción, podemos realmente ver el reflejo, si lo apoyamos con documentos, el reflejo y la construcción de cómo vivía un palmeño, cómo se configuraba su entorno en el siglo XVI y en el siglo XVIII. Y muchísimas gracias por su atención.